Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de la escuela bíblica. Que el Señor les bendiga mucho y sean también bienvenidas todas las familias, ¿cierto? Que puedan estar viendo este video. Esperamos que sea de bendición para sus vidas también. En el día de hoy, nuestra lección va a estar ubicada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, los versículos del 13 al 17. Bueno, esta lección lleva por título El bautismo de Jesús. Así que vamos a recordar un poquito, ¿cierto? Antes de entrar en la lección. Ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y que fue enviado a nacer en este mundo para cumplir con una misión muy importante, ¿cierto? Rescatarnos del pecado, salvarnos. Esta misión de Jesús también incluyó el trabajo de un hombre muy particular llamado Juan y que era conocido en ese tiempo como el Bautista. En la lección que veremos hoy ya han pasado algunos años, Jesús ya es un adulto y así también Juan. Este hombre que va a tener un papel muy importante también en este inicio del ministerio de Jesús. Juan creció sano y fuerte. Era hijo de una prima de María, la mamá de Jesús, aquí en la tierra. Entonces eran primos con Jesús. Y aunque no se veía mucho, no se visitaba muy seguido, eh, eh, ambos tenían algo en común, que era la relación, ¿cierto?, con Dios. Juan también desde pequeño fue enseñado por sus padres en la palabra de Dios para prepararlo para esta tarea tan importante que Dios le había encomendado y de la cual ya había hablado a los padres de Juan en su momento, antes de que Juan naciera. Ya de adulto, Juan el Bautista pasaba mucho tiempo en el desierto, quizás hablando con Dios, ¿cierto? Escuchándolo también. La Biblia nos dice que Juan llevaba una vida modesta y que de la misma manera él se alimentaba de una forma muy sencilla, comiendo miel silvestre y langostas. Y se vestía también con pieles de camello y usaba un cinturón de cuero. Y así pasó el tiempo, y un día Dios le habló a Juan y le dijo que ya era tiempo de comenzar a realizar el trabajo para el cual se le había preparado. Juan había sido escogido por Dios desde pequeño para realizar algo muy, muy importante. Ese trabajo consistía en preparar el camino para Jesús. ¿Saben cómo Juan preparó el camino para Jesús? Bueno, esa preparación consistía en predicar. Juan comenzó a predicar para preparar los corazones de la gente para cuando llegara Jesús, así como el pastor predica los sermones en la iglesia. ¿Alguno de ustedes recuerda de quién habla el pastor en la iglesia cuando predica? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Habla de él mismo? No, ¿cierto? ¿Acaso el pastor habla de fútbol o de dibujos animados? Tampoco, ¿cierto? No. El pastor cuando predica habla sobre Jesús. Siempre habla de Jesús. De eso debe hablar una predicación. Entonces, igual que el pastor predica en la iglesia, el trabajo de Juan era hablarle a la gente de Jesús, el Salvador que todos esperaban. Cada vez se reunían más y más personas a escuchar la predicación de Juan. Y él les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios
está cerca. Juan les predicaba sobre la necesidad que tenían ellos de arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse quiere decir que uno lamenta, ¿cierto?, profundamente las cosas malas o incorrectas que hemos hecho y dejamos de hacerlas. Eso es arrepentirse. Algunas de estas personas obedecían a Juan cuando les hablaba del arrepentimiento y efectivamente se arrepentían de sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Por eso Juan era conocido como el Bautista, porque bautizaba a las personas que se arrepentían. En cambio, habían otras personas que se enojaban con Juan. ¿Y por qué se enojaban? Porque Juan les decía que eran pecadores. Y había muchas de esas personas, algunos fariseos, que eran religiosos, ¿cierto? Y que se creían ellos muy buenos, muy correctos. Pero Juan sabía que no lo eran y siempre les estaba diciendo que tenían que arrepentirse de sus pecados. Un día, mientras Juan predicaba, a lo lejos vio que se acercaba una persona muy importante. ¿Se imaginan quién era? Jesús. Juan, mientras estaba predicándole a toda la gente, de pronto hacia lo lejos vio que venía acercándose Jesús y lo reconoció. Y cuando ya estuvo muy cerquita, Jesús le dijo a Juan que lo bautice. Jesús, imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, le pide a Juan que lo bautice. Juan, por supuesto, quedó muy sorprendido y le dijo: soy yo quien necesita que tú me bautices, pero tú vienes y me lo pides a mí. Entonces Jesús lo quedó mirando y le explicó que esa era la voluntad de Dios y que ellos debían cumplirla. Entonces ya Juan, cuando entendió lo que Jesús le decía, entraron al río y Juan bautizó a Jesús, lo sumergió en las aguas del río Jordán. Y entonces ocurrió algo realmente sorprendente, maravilloso. ¿Se imaginan qué puede haber pasado? Cuando Jesús se levantó del agua, entonces vieron que desde el cielo mismo descendió una hermosa paloma y descendió sobre Jesús. Y al mismo tiempo se oyó una voz que desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Fue un momento maravilloso. El Espíritu Santo de Dios había descendido desde el cielo en forma de paloma y estaba declarando con voz audible, o sea que lo podían escuchar, que Jesús es su Hijo amado. Dios estaba diciendo en ese momento que Jesús es su Hijo amado. Y esa voz la oyó Jesús, y la Biblia dice que Juan también oyó esa voz, que estaba reconociendo que Jesús, aquel que fue un bebé tan frágil, que desde pequeño era especial, que nunca tuvo pecado, que vivió una vida correcta, Dios estaba reconociendo que era su Hijo amado, el Hijo de Dios. Era una confirmación. Y a partir de ese momento, entonces, Jesús comienza su ministerio, Jesús comienza a desarrollar su labor, su misión. Él comienza a predicar, comienza a hacer sanidades y posteriormente realiza el sacrificio para el cual Dios mismo lo había enviado, para salvar a cada uno de nosotros, salvar a cada uno de nosotros del pecado.
que nos lleva a la muerte. Jesús vino para salvar a toda la humanidad. Qué hermoso, ¿cierto, niños? Jesús no tenía necesidad de bautizarse, porque Él nunca cometió ningún pecado de los cuales tuviera que arrepentirse. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús le pediría a Juan que lo bautice para arrepentimiento? Lo hizo primero por obediencia a Dios, ¿cierto? Porque Jesús mismo le explica a Juan que es necesario hacerlo, porque es un mandato de Dios. Y también lo hizo, también se bautizó para darnos a nosotros ejemplo y para identificarse con nosotros, para identificarse con la humanidad pecadora. Hoy en día, el bautismo de nosotros los cristianos nos identifica con Jesús. Demuestra que nosotros hemos reconocido, ¿cierto?, nuestros pecados, que nos hemos arrepentido de esta vida pecaminosa que llevábamos. Y también es una demostración pública de nuestra intención de tener una vida nueva y diferente, agradable a Dios y con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esta lección de hoy es maravillosa. Nos enseña muchas cosas, pero quiero destacar dos. Primero, que antes de que Juan naciera, Dios ya lo amaba y tenía un plan especial para su vida. Y así también Dios les ama infinitamente a ustedes y tiene para cada uno de ustedes un plan especial para su vida. Y en la medida que ustedes sean obedientes y conozcan la voluntad de Dios a través de las Escrituras, a través de estas lecciones, ¿cierto? A través de nuestro estudio de la Biblia, poco a poco van a ir descubriendo cuál es ese plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, mis niños. Y lo segundo que quiero destacar es que la vida de Jesús es el modelo que Dios nos ha dado para que sigamos como ejemplo. No hay que buscar en ninguna otra parte un ejemplo a seguir. Es Jesús el modelo que Dios mismo nos ha dado a cada uno, para que nosotros, ¿cierto? Ustedes, yo, los papás, todos los hermanos, ¿cierto? Todos los cristianos, también vivamos vidas que agraden a Dios. Jesús vivió una vida entera haciendo la voluntad de su Padre. A veces no era fácil, pero Él siempre obedeció. Así que el Señor nos ayude a nosotros, los adultos, y a ustedes, mis niños que están creciendo, a ser obedientes y a seguir, ¿cierto?, el ejemplo de Jesús, en hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo pueden agradar ustedes a Dios siendo así pequeños? Obedeciendo a sus papitos, siendo responsables con las tareas, con los deberes, ¿cierto? Esas son cosas que van a hacer que sus papás estén agradados con ustedes y que Dios también, Dios nuestro Señor también esté agradado con ustedes. ¿Ya? Que el Señor les ayude, mis niños. Esta semana, nuestro versículo para memorizar lo encontramos también dentro de esta lectura que teníamos hoy, en Mateo 3, y vamos a tomar el versículo 17. Ese va a ser nuestro versículo a memorizar. Aquí lo tenemos y dice así: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso dijo Dios cuando se bautizó Jesús, con voz audible que le pudieron escuchar. Lo pudo escuchar Juan. Le estaba reconociendo a Jesús como su Hijo amado. Qué hermoso, ¿verdad? Ojalá nosotros también podamos llevar vidas agradables ante los ojos de nuestro Dios, para que Él también pueda decir de cada uno de nosotros: este es mi Hijo amado y me complace.
este es mi hija amada y me complace. El Señor nos ayude a todos mis chiquitos hermosos, a sus familias también, a quienes puedan estar compartiendo este video, que todos podamos tener vidas agradables delante de nuestro Señor. Así que esa ha sido la lección de esta semana. Síganla repasando en sus casas, en familia, conversen el tema, mediten acerca de este hermoso pasaje del bautismo de Jesús, su significado y las enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros. Sigan regando esta semillita que ha sido plantada el día de hoy en los corazones de sus niños. El Señor les bendiga grandemente, familias lindas, y a cada uno de mis chiquititos. Un besito, un abrazo y no olviden que Jesús les ama. Chao.